Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bendiciones a todos ustedes, queridos amigos, hermanos y familias que se conectan desde allá, desde el otro lado del mundo, de Latinoamérica, también de las regiones de habla hispana, de Estados Unidos, también los que se conectan desde España y también los latinos de otros lugares del mundo. Bueno, que Dios les bendiga, que estén todos muy bien, celebrando estas fiestas de fin de año en familia o en donde tengan que estar. Queremos agradecer a todos ustedes que han estado con nosotros, los que han entrado a formar parte de los suscriptores en este año y también a los que se mantienen ahí desde hace muchos años, de que empezamos el año 2018, empezamos este canal por orden del Señor. Es por eso que estamos aquí, desde antes que el Centro Apostólico de Avivamiento fuera obviamente fundado en el año 2019, pero ya habíamos recibido una orden de Dios cuando empezamos como el ejército de avivamiento aquí en Europa. Es un movimiento global prácticamente que seguimos. Y luego, obviamente, ya entramos al YouTube prácticamente por orden de Dios, porque si el Señor la verdad no me hubiera dicho que entre al YouTube, no hubiera entrado. Pero ya que Él quería hablar, transmitir, obviamente todo lo que nos daba por revelación, por enseñanza, entonces lo hicimos así. Y aquí estamos, ya vamos a entrar al quinto año. Sí, bueno, ya son 5 años en verdad. Ya son 5 años, 2018, empezamos mayo de 2018 y ya obviamente para el 2023 cumplimos ya los 5 años, ¿no? Entonces, estamos agradecidos con Dios, felices, bendecidos, muy favorecidos en este mes. Hemos visto el cumplimiento de la palabra profética, hemos recibido muchos testimonios también para la gloria de Dios y nos preparamos y vamos por más. Amén. Entonces, he recibido, bueno, ya comentarios de lo que ha significado el anterior video de los ríos de Dios, de lo que significa el poder de Dios a través de las aguas, ¿no? Hemos empezado con los ríos de Dios y, y con el mar y todas esas manifestaciones, las lluvias, ¿no? Cómo Dios manifiesta su poder a través de las aguas. Eso es algo que nos ha conectado hacia el mensaje de la palabra profética del año 2023, pero este mensaje de hoy también los va a conectar con eso. Entonces, ¿por qué? Porque el próximo año, una de las mayores se puede decir, manifestaciones gloriosas, lo vamos a ver a través también de la economía. Como les dije, todo el año no he hecho temas específicos sobre la economía, mucho. Algo he tocado, pero no demasiado, no tan específico. Entonces, es porque el Señor como que puso una pausa ahí. Estuvimos hablando de cosas que era necesario entender como tema de prosperidad, porque para nosotros la prosperidad viene de adentro, no es de afuera. eh, el reino de Dios es totalmente diferente a lo que podamos ver en el mundo, o sea, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Entonces, este año hemos tratado más cosas, obviamente, de reino, eh, en ver justamente temas que son importantes como fundamento, como doctrina y tantas cosas, ¿verdad? Pero también la economía es importante porque no por nada la Biblia habla, uno de los temas de lo que más habla la economía es justamente eso, habla de eso, o sea, se habla mucho de economía durante toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, si no fuera un tema importante, no hablaría la Biblia de eso, Jesús no lo hubiera hablado, ¿no? Eh, pero es importante saber el fundamento, los principios divinos, para que tú tengas una economía de reino y no la economía como se maneja en el mundo. Porque casualmente les hablo de esto, porque una de las palabras, de los mensajes que vamos a transmitir en la palabra profética tiene que ver con la economía, tiene que ver con la economía. Así que esto es una preparación.
Si es que hasta ahora no lo has entendido, si hasta ahora no lo has aprendido, pues hoy día vamos a ver las claves, 5 claves importantes para, en verdad hay muchas, pero bueno, solo voy a citar 5 que yo creo que son importantes porque es como un resumen del año que voy a hacer de cosas que no solamente he aprendido durante toda mi vida y este año aprendí más, sino también de testimonios que he recibido de personas que han vivido problemas en su economía, han salido de la economía en libertad, obteniendo la sabiduría financiera. Así que este video es justamente la última enseñanza del año y se trata sobre las claves para obtener sabiduría financiera y libertad en tu economía. Necesitas libertad si necesitas libertad en tu economía, necesitas primero sabiduría financiera. Entonces esto te va a ayudar. Así que oro en el nombre de Jesús para que esta enseñanza sea de bendición para tu vida y lo puedas aplicar y compartir con otros también, porque esto va a ser muy importante. Saben que en los últimos semanas he estado compartiendo testimonios de personas que me han preguntado y durante todo el año. Y a varios les ha servido, pero ¿por qué? Porque obviamente han tomado el consejo divino de Dios a través del testimonio. Pero cuando tú no sigues el consejo divino de Dios, no solamente directo de Dios, sino que te lo puede dar a través de personas que lo han vivido, personas que tienen resultados en esto, que puedes ver los frutos, ¿sabes qué? Es no ser sabio, es seguir tu propia sabiduría, y eso es lo que dice la Biblia, que no debemos seguir. Porque si hay un área donde yo no tengo rompimiento, tengo que buscar a una persona que tenga rompimiento para que me ayude. Tengo que ver en qué área de mi vida me falta, ¿no? Y en el área que me falta sabiduría, tengo que aprender más, tengo que seguir el consejo divino de Dios, obviamente a través de las enseñanzas del Espíritu Santo, pero también para eso hay mentores, hay líderes, hay personas que te van a ayudar en ese sentido. Y algo que Dios, bueno, nos ha dado, no solo por la gracia, sino porque obviamente lo hemos vivido, hemos activado nuestra fe en ese nivel, es a través de la sabiduría financiera y de la libertad económica. Nos ha costado, pero lo hemos logrado. Entonces, justamente, y seguimos obviamente a la expectativa de un mayor rompimiento financiero que va a venir pronto, pero ya lo que hemos visto, de lo que ya hemos cerrado todo este año, eh, y en los últimos años también podemos compartir con ustedes, ¿no? Entonces, en esta hora oramos para que el Señor, Dios Todopoderoso, te guíe con su Santo Espíritu y te ayude a obtener justamente lo que necesitas, esa sabiduría financiera y para que tengas esas claves para tu libertad económica, para que seas libre en la economía, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, entonces empezamos rápidamente con el primer punto. El punto número 1 es, como ya hemos enseñado, justamente tiene que ver con lo de los ríos de Dios. Es, número 1, tienes que tener una conexión espiritual con el río de Dios. ¿Qué significa? Que tienes que tener una búsqueda profunda e intimidad con Dios para que justamente recibas esa sabiduría de Él, sus pensamientos, sus planes, sus direcciones y sus estrategias. Eso es lo primero que tienes que tener. Es lo primero. Entonces, conforme enseñamos sobre el Génesis 2, sobre los ríos, ahí dimos algunas claves, ¿no? De los significados de los ríos. Pero vamos a ver un poquito más. Porque como yo dije, esto es algo que yo enseñé el año 2020. Lo enseñé en la escuela de liderazgo, pero les voy a compartir algo para que ustedes vean de qué manera es que cuando tú te conectas con el río de Dios vas a traer que ese río te trae vida, te trae libertad, te trae sanidad, fructificación, abundancia y prosperidad. Entonces necesitas tener primero esa conexión con Dios y cuando te conectas con el Señor, obviamente a través del Espíritu Santo y vas profundo con Él en intimidad, vas a entrar en la profundidad del río de Dios, ¿no? Entonces ahí es donde uno entra espiritualmente a conectarse con esos ríos que se manifestaron en el paraíso, pero eso fue un diseño del cielo. Entonces, en este momento, bueno, obviamente no vivimos en el paraíso literalmente, pero
el mundo espiritual, cuando tú entras a esa profunda intimidad con Dios, vas a entrar. Si llegas a ese punto, a ese nivel de consagración, de intimidad, de búsqueda profunda, ahí es donde Dios te va a empezar a desatar la sabiduría, las estrategias de lo que tienes que hacer y cómo conectarte primero con Él y luego aquí en la tierra para traer esos diseños. Amén. Entonces eso está, como les dije, en el Génesis 2 y vamos a ver algo muy rápido. Entonces, vamos a leer solamente el texto del 11 al 14, que es donde están los ríos de Dios. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Haidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. ¿Ok? Entonces vamos a ver, yo he dado algunos significados obviamente en el video anterior, pero aquí voy a complementar algo más. Vamos a ir a lo que significa espiritualmente el río Pisón. Significa libertad, porque es un río de muchas corrientes de agua. Entonces es un río que se conecta con la libertad, tiene que ver con libertad. Entonces Pisón es el nombre de un río, ¿no?, que se menciona ahí justamente en el Génesis. El Pisón se describe como cercando la tierra entera de Javila, donde dice que hay oro, bedelio y ónice. Entonces hay 3 minerales en este río que cuando tú te conectas con el Señor vas a empezar a manifestar estos, vas a ver en lo espiritual el significado de esto. ¿Por qué justamente esos 3 minerales hay aquí? Porque el oro representa el carácter y la personalidad de Dios, de Cristo, ¿no?, de la iglesia. Es el símbolo de la realeza, de la dignidad, de la autoridad y la soberanía, ¿no? Representa gobierno, posición y dominio, ¿no? El oro representa específicamente lo que en el libro de Mateo vemos a los reyes de Oriente, en uno de los tesoros que le llevaban a Jesús era justamente oro. Por eso le traían para rendirlo al rey. Entonces el oro está a servicio del rey porque justamente tiene que ver con su carácter y su personalidad, ¿no? Entonces eso espiritualmente es lo que se representa. Ya naturalmente, obviamente, el oro es uno de los minerales más valiosos, ¿no?, metales más valiosos que hay aquí en la tierra. Luego el bedelio, ¿no? Dice que había bedelio. Y justamente en Números 11:7 dice, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Entonces ahí vemos la conexión más o menos del significado profético de estos minerales. Dice el bedelio, un bálsamo perfumado de color amarillento, ¿no? Entonces era como un bálsamo perfumado que se encontraba en ciertas regiones. Y dice, por ejemplo, en otros dice que el bedelio produce una madera de color rojo y un olor balsámico muy fuerte semejante al sándalo. Entonces, es ese tipo de madera de donde sale un olor fragante, de donde se hace el sándalo. Entonces, es un olor fragante. Entonces, el bedelio tiene que ver con nuestras acciones, nuestras ofrendas, nuestra adoración, que tiene que ser dirigido al Señor como perfume agradable. Por eso ahí vamos a hacer sacrificio vivo de perfume agradable ante Dios. Entonces, por eso, cuando te conectas con el río Pisón, vas a tener toda esta revelación. O sea, lo vas a manifestar en tu vida y vas a poder, obviamente, fluir así hacia el cielo, del cielo hacia ti y así, ¿no? En esa excelente comunión con Dios. Cuando tú entras a ese nivel, ya ahí se manifiesta todo, te digo, y eso también afecta a tu economía. El ónice, esta piedra preciosa en griego es onix, que significa luz, ¿no? Entonces, la luz obviamente tiene que ver con la luz de Cristo, con que ya no vivimos en oscuridad, vivimos en luz. Alumbramos con la luz de Cristo en las tinieblas, vamos a hacer la luz en medio de las tinieblas, porque tenemos la luz de Cristo, que es la luz del mundo. Pero también tiene que ver, dice, se define la palabra ónice como centinela, o sea que hay gente que está así, que van a ser como faros, van a ser como luz, ¿no? Como luz a las naciones, que es lo que nos dice el Señor. Entonces vamos a resumir rápidamente que este primer río tiene 6 características. En este río hay libertad,
Hay corrientes de agua que corren dentro de nosotros, tienen que por eso correr esos ríos de agua viva. Hay oro, tenemos la parte de Dios en nosotros, su carácter, su personalidad, su realeza, su gobierno, identidad con Él, pero también Él nos pide que nuestras coronas, porque obviamente los reyes reciben coronas, pero esas coronas tienen que estar rendidas delante del Señor, como lo dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Que los ancianos ponían sus coronas delante del Señor. En ese río hay luz para que alumbremos a todo lugar. Y número 6 es un centinela, que siempre vamos a estar alertas donde el enemigo ataque. ¿Ok? Luego vemos rápidamente el río Gijón, que ya dijimos que es un río que representa plenitud, estruendo, es estruendoso. Este río tiene obviamente, como es estruendoso, de muchas aguas, hay muchos árboles, muchos bosques. Entonces, ¿qué vamos a ver? Obviamente que es un río que produce en el caudal, produce energía, así como acá vemos los caudales, corrientes de agua, ¿no? Que producen mucha energía hidráulica, generan, ¿no? esa electricidad aún. Entonces, dice que este río obviamente también se conecta con una palabra que tiene que ver con los arcos, ¿no? Con los arcos que son para asaetear, porque ocurre que cuando somos calientes en el Señor, o sea, porque este río produce tanta corriente de agua, como es estruendoso, produce energía eléctrica. Entonces, es lo mismo pasa con nosotros, que cuando nosotros nos conectamos con Dios y estamos con ese fuego de Dios, se produce una energía dentro de nosotros, obviamente que es como un fuego, la electricidad, como un fuego. Entonces, en ese circuito vamos a estar y vamos a poder manifestar lo que el Señor también nos llama a hacer como saetas de fuego. Vamos a hacer como arcos y saetas de fuego en las manos, obviamente, del Señor. Bueno, rápidamente pasamos al Hiddekel, que representa un río muy rápido. Hay mucha rapidez en el Hiddekel. Entonces, tiene que ver con esos ríos rápidos en crecimientos, ¿no? Y obviamente tiene que ver con ser agudos y rápidos. O sea, cuando te conectas con este río, Heidekel, vienes a ser un arma tremenda a favor del reino, porque vas a estar afilado, aguzado, vas a ser puntiagudo, punzante como una flecha. Vas a ser un arma en las manos de Dios. Vas a ser un arma rápida, muy aguda, muy filuda, ¿no? Y eso tiene que ver con Isaías 49, que es donde el Señor nos pule para hacer esas armas en las manos del Señor, ¿no? Y luego el río Éufrates tiene que ver más bien con la dulzura, dice acá. Vemos que el río Éufrates es fructífero, ¿no? Todo lo que hace es de bendición. El Señor quiere que seamos como el Éufrates, porque Éufrates tiene que ver algo como Éfrata, Efraín, significa prosperidad. Entonces, cuando ya te conectas con este río, vas a tener justamente, vas a poder llevar la gloria de Dios, su palabra, su presencia, a quien no lo conoce, y obviamente que vas a poder manifestar la dulzura de Dios, el amor de Dios, y todo eso es lo que te va a llevar obviamente a ser de bendición y de prosperidad para muchas personas. Amén. Bueno, eso es el punto 1. Punto número 2, ¿no? Ya se ha entendido esta parte, viene con número 2 es obedecer. Es necesario que aprendas a obedecer las órdenes de Dios, que sigas su dirección y sus estrategias. Como ya les dije, cuando ya estás en la presencia de Dios, recibes revelación, ya recibes los mandamientos, recibes todo, o sea, ya aprendiste a entrar en la intimidad, en la gloria de Dios y todo eso. Es importante que obedezcas las órdenes de Dios, es importante que sigas la dirección de Dios, que sigas las estrategias del Señor al pie de la letra de lo que Él dice.
Ahí es donde vamos a ir a Génesis 26, del 12 al 28, donde se habla justamente de los pozos de Isaac. ¿Se acuerdan que les dije que estaba más conectado con esto? Porque tiene que ver con el significado de todo lo que él tenía que seguir las instrucciones del Señor. Como les dije, él heredó de su padre muchas cosas, y una de las cosas que él heredó fue justamente esos pozos, porque esos pozos obviamente estaban en Gerar. Entonces, como sabemos, era en el tiempo justo que había hambre en la tierra, dice, ¿no? Pero el Señor dice que se le apareció, ¿no? En el versículo 2, luego vamos a leer del 2 al 28, donde le dice, ahí se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que sea Abraham tu padre, ¿no? Multiplicaré tu descendencia, daré a tu descendencia todas estas tierras, las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Entonces dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, Abraham es la representación, obviamente, es el padre de la fe, el que obedeció, recibió los estatutos, los guardó, los preceptos, sus leyes, mandamientos, todo. Abraham hizo todo eso, y por eso a él le dio una buena herencia a Isaac. Por eso que Isaac habitó en Gerar. El Señor le dijo, no desciendas a Egipto. Y te digo que esto tiene que ver con la palabra profética del próximo año, porque muchos van a ser tentados de seguir las corrientes del mundo, de seguir las estrategias del mundo, porque lo que va a venir en el mundo económicamente va a ser algo muy fuerte. Entonces, desde este momento Dios te está preparando para que tú sepas cómo enfrentar lo que va a venir sobre la tierra. Entonces, ¿qué había? Había hambruna. O sea, no había que comer. Pero, ¿qué le dijo el Señor? Quédate aquí, ¿no? Quédate en esta tierra, habita como forastero en esta tierra, porque aún si tienes que ir a otro país como forastero, vas a tener que hacerlo de repente, o a otra tierra, de repente no es otro país, pero es otra ciudad, otra región que no es tuya. Y si Dios te dice ahí, es ahí. Si Dios te dice quédate acá, quédate acá. O sea, tienes que seguir lo que Dios te dice, pero dice, donde yo estaré contigo y te bendeciré. Entonces, si Dios está contigo, no importa que en esa tierra de repente haya hambruna y haya crisis, Dios te va a dar. Y Dios le dio la estrategia. Y eso está en el versículo, obviamente, 12, y ahí comenzamos. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1, y lo bendijo Jehová. Se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poseía hato de ovejas, vacas, mucha servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los criados de su padre Abraham en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra, ¿no? Entonces, obviamente, pues que va a haber envidia, va a haber todas esas cosas, pero sabes que cuando tú sabes quién está contigo, no importa que te roben y te cierren los pozos, porque ahí es donde tienes que entender tu proceso, porque Isaac tuvo que entender su proceso a través de todos esos pozos. Como les digo, este es un tema extenso de una enseñanza que yo di también en la Escuela de Liderazgo cuando estudiamos sobre eso, pero solo te voy a mencionar eh, la parte siguiente, ¿no? Porque luego obviamente que él recibió y él sabía, o sea, recibió las instrucciones y él sabía lo que era el principio de la siembra y la cosecha. ¿Qué dice? Isaac sembró. Entonces, cuando tú siembras, y tú siembras en el reino de Dios, obviamente en buena tierra, tu cosecha está asegurada. Entonces, no importa que quieran venir a tomártelo, o sea, tu cosecha está asegurada, porque ellos creen que por quitarte la fuente de tu ingreso, de lo que Dios te ha dado, te van a quitar todo, pero no es verdad, porque donde tú vayas, la bendición te va a seguir, la prosperidad te va a seguir. ¿Por qué? Porque primero lo que ha prosperado es tu alma. Tu alma, si prospera tu alma, prospera todo. Así que la prosperidad la tienes en las manos. O sea, estas son las herramientas que Dios te da, y lo único que necesitas es pedir la semilla para sembrar, y obviamente vas a tener la solución del cielo.
Obviamente para los hijos de Dios siempre hay provisión. Eso es algo importante. Entonces, Abraham había prosperado abriendo pozos, ¿no? Heredó todo eso de su hijo. Y su hijo lo su hijo heredó esa profesión también. Entonces, ¿qué significa eso? Que Abraham le enseñó cómo cavar profundo, porque algo que tenemos que hacer es ir con Dios profundo, y aún en la siembra y en nuestro trabajo tenemos que ir profundo, ir más allá de lo que podamos recibir, entender o todo. Entonces dice, en el verso 15, dice, él en el, a ver, espérate, en el verso 15, acá me dice otra cosa. Sí, todos los pozos que habían abierto los criados de su padre los habían cegado y llenado, ya. Obviamente que la gente estaba de hambre, por eso que le quitaron eso, ¿no? Entonces ocurre que todo donde nosotros pongamos nuestros pies, ese lugar se va a volver tierra fértil. Entonces Isaac se enriqueció. ¿En qué momento se enriqueció? En tiempos de crisis. Entonces todo Génesis 26 lo vas a tener que leer, estudiar durante todo el año 2023, porque va a ser la clave para subsistir en medio de una economía que prácticamente a nivel mundial va a colapsar. Entonces va a haber, obviamente, se va a manifestar mucho de esto en toda la tierra. Entonces, por eso les digo, tiene que ver mucho con esto, porque había gran hambruna. Esa es una de las características. Había una crisis extrema. Pero veamos 4 cosas que Isaac pudo ver cuando excavó los pozos de su padre. Y número 1, en el pozo llamado Esek, él vio el desarrollo, o sea, el esfuerzo que él tenía que hacer. Pero había pelea, había mucha pelea en ese pozo, ¿no? Entonces eso le originó conflicto y todo eso, pero aún así él no dejó de cavar, él no dejó obviamente de seguir la herencia de su padre, el ejemplo de su padre. Entonces, ¿qué heredó de su padre? Heredó la unción, heredó la victoria, heredó obviamente todo lo mejor. O sea, hubo una buena herencia del padre de Abraham a Isaac. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si tú no sabes manejar bien estas cosas? Muchos de nosotros, nuestros padres, nuestros ancestros no nos han dejado una buena herencia. Yo lo digo por experiencia. Entonces, ahora que puedo tener, obviamente, negocios junto a mi esposo, yo puedo decir que a partir de mí se empezó una nueva generación, ¿no? O sea, nosotros somos como un tipo Abraham, Isaac. En el caso de él, bueno, a él sí le heredaron algo de los negocios de su padre, pero en el caso mío, a mí, mis padres no me heredaron obviamente nada de eso, solamente propiedad. Pero, por ejemplo, ¿qué va a producir que se cierren pozos en nuestras vidas, o qué ha producido que se cierren pozos en nuestros ancestros? Y eso es algo por lo que también hay que pedir perdón correctamente. Por ejemplo, cuando los ancestros han hecho malos negocios, han caído en vicios, han tomado malas decisiones que los han llevado a la ruina financiera, a la bancarrota, han fracasado, y obviamente nosotros heredamos todo eso, ¿no? Así que de igual manera, obviamente tenemos que ver qué áreas están áridas en nuestra vida y ver de qué manera, obviamente, entrar a cavar esos pozos profundos donde haya aguas vivas. Entonces, eso nos ha tocado a nosotros, cavar profundamente para que salga esa agua en medio de donde no hay. Entonces, Dios provee, Dios nos da. El pozo número 2 que él cava, vuelve a cavar, obviamente, fue el pozo de Sitna, que significa el pozo de la oposición. ¿Qué quiere decir? Que obviamente en medio de cuando tú vas al siguiente pozo a cavar, porque vas a tener que seguir cavando, vas a veces moverte de un lugar a otro, pero el siguiente pozo te va a crear oposición. Entonces va a haber mucha oposición. Dice que cuando Isaac, Génesis 26-21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. O sea, produjo conflicto, riña, pelea. Y es así, ¿sabes? Cuando tú comienzas a prosperar, esto nos pasó a nosotros. Nosotros nos mudamos del lugar. Generó envidia a todo el mundo. Y luego, ¿qué generó? Generó esto. O sea, toda esta enseñanza que yo di en la escuela de liderazgo, lo di por testimonio, porque eso yo lo viví. Igual que Isaac, yo lo vivía. No, hacíamos otra cosa.
O sea, hicimos lo primero, generó envidia. Hicimos lo segundo, generó pelea, riña, conflicto. Todo eso, durante 3 años hemos tenido que batallar con eso. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una gran oposición es porque va a venir una gran bendición. Y sabes que a veces somos como unas flechas que nos tensan, nos estiran, y es porque Dios te va a lanzar hacia algo mayor, hacia algo más grande, ¿no? Entonces lo mismo es. Entonces, el tiempo de la oposición tiene que ver con tu resistencia. Tiene que ver con tu resistencia y espera que lo que viene es algo glorioso, te lo aseguro, de parte de Dios. Entonces, cuando hay oposición es que Dios va a trabajar contigo y es porque Dios te va a lanzar más fuerte. Entonces, todo este año Dios nos ha estado preparando para un lanzamiento mayor el siguiente año. Todo este año, todos estos años anteriores, desde el 2020. Entonces, esto se ha visto así. Eh, bueno, acuérdense lo que le pasó a José. Su preparación, ¿cómo fue? Fue justamente por eso. Bueno, luego vemos el pozo Rehobot, que significa el pozo de amplitud y prosperidad. Ya luego que pasas la resistencia, pasas, ¿no? El conflicto, la envidia, el conflicto, la pelea, la oposición, todo, ya viene ya el pozo de la amplitud y la prosperidad. El siguiente pozo ya va a tener eso, ¿no? El Génesis 26-22 dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces ya luego que obviamente sabes cómo tomar autoridad, tomar posición, y ya la gente va a ver, ah, no, este haga lo que haga, multiplica, prospera, tiene la bendición, el favor de Dios. Entonces ya al enemigo mismo va a parar porque ve que no tiene cómo detenerte. Entonces esa es una de las claves también aquí, porque esto pasa mucho. O sea, en el pozo de Sec tuvo mucha contención, ¿no? Le tuvieron envidia, le trajo un gran conflicto a él. Y Signa ya fue mucho peor, ¿no? Una oposición tremenda, terrible, y es lo que el enemigo hace. Ya luego, si sigues cavando, obviamente como la palabra dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no hubieses desmayado, ¿no? Tienes que seguir intentando, no puedes renunciar, tienes que resistir, tienes que seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios te va a hacer fructificar y multiplicar justamente ahí en la tierra que te ha dado tanta pelea, tanta cosa. Ahí es donde Dios lo va a hacer. Lo hizo prosperar en Gerar, no en otro lugar. Y esto te va a ayudar a fructificar, a multiplicar en tu familia, en tu iglesia, en tu negocio, en tu ministerio, en todo lo que hagas. Pero ¿qué dice el Señor? Esfuérzate y sé valiente. Tienes que esforzarte y ser muy valiente para esto. ¿Ok? Y ahí vas a prosperar. Ahí tu Rehobot es porque ya, si ya llegaste a Rehobot, es porque ya comienzas a prosperar y a fructificar en la tierra. Y último, el pozo Seba es el pozo del juramento. Génesis 26, 32, 33 dice, y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Entonces, cuando obviamente él encontró eso, él hizo un juramento, hizo un pacto y también obviamente le hizo hacer también tener paz aún con sus enemigos, ¿no? Pero ahí dice justamente que él le había, dice, y confirmaré, cuando le dice, ¿no? Habita como forastero, estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y dice, confirmaré el juramento. Entonces, por causa de ese juramento, él continúa y él hace el pacto con Dios, ¿no? Entonces, hace ahí un pacto con el Señor, porque obviamente Dios le dio prosperidad, fructificación, multiplicación, y aún sus enemigos lo respetaron y entendieron que Dios estaba con él, que les convenía estar bien con Isaac, si querían obviamente que a ellos también les fuera bien. Entonces, así va a llegar, vas a llegar a ese nivel, pero es importante, como te digo, obediencia. O sea, fe es obediencia.
¿no? Porque la fe viene por el oír, y oír significa que vas a obedecer, porque estás escuchando la voz de Dios, entonces yo le voy a obedecer. Y si yo le obedezco y hago todo lo que el Señor me dice, pues el Señor me va a ayudar y me va a llevar a prosperar. Pero a veces necesitas pasar por diferentes procesos y a veces uno no entiende por qué pasa esto, por qué pasa el otro. Necesitas, para llegar al Rehoboth necesitas pasar por Esec, necesitas pasar obviamente por, ¿cuál es el segundo paso? Sitna, Esec, Signa, Rehoboth, ¿no? Entonces, así como yo les hablaba de Mara, ¿no? Que tuvimos que pasar por las aguas de Mara, por las aguas del Refidín, por el Elín y por todo lo demás. A veces es así, o sea, hay procesos, por eso cada nombre representa un proceso. Entonces, para que Dios te lleve al nivel de prosperidad que lo llevó Isaac, tuvo que pasar su proceso y pagar el precio, obedeciendo, creyéndole al Señor, esperando en el Señor, y en ningún momento él se quejó, en ningún momento simplemente, ¿quieren el pozo? Agárrenselo, me voy a cavar otro pozo, porque yo sé cavar profundo, sé ir a aguas profundas. Y lo mismo pasó con José. ¿Quieren el manto? Pues agárrenselo. Total, la unción la aporto yo. Los sueños lo tengo yo, el futuro y el destino profético es mío. Y yo voy a luchar por eso. No es algo físico, es algo espiritual. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel, pues tienes que pasar por esos pozos y obviamente aprender a levantar pacto, a levantar altar, pacto, cumplir, obviamente, en consagrarte al Señor, hacer juramento con Él y servirle, tú y tu casa. Amén. Bueno, número 3, rápidamente. Vamos, la siguiente clave la tenemos acá. Algo que pasa mucho, y esto tiene también que ver con sabiduría financiera, es no confíes en tu propio entendimiento, en tu propia sabiduría, en tus propias fuerzas. No confíes, no confíes, porque eso no le gusta al Señor y no te va a llevar a la prosperidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver Proverbios, obviamente, 3. Espérense. Aquí vamos a ver Proverbios 3. Vamos a ver acá. Yo le estaba justamente contando a una hermana. Ella siempre oraba y decía: Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, dame tu sabiduría. Señor, ayúdame en esto, en lo otro. Ya. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando el Señor le empezaba a hablar, obviamente ella me decía: no entiendo lo que el Señor me está diciendo. Bueno, le trataba de explicar, le decía: mira, Dios quiere esto, esto. Y también estoy recibiendo esto. Bueno, me decía: hermana, gracias, gracias. Ok, ya. Pero luego vi que obviamente no hacía caso de lo que el Señor le decía, ni escuchaba mi consejo, ¿no? Bueno, yo decía: Señor, ayúdala, pues, ¿no? Entonces ella empezó a hacer sus propios planes de pronto y empezó a experimentar ciertas cosas eh, ciertos problemas y de pronto como que ella sentía que Dios le estaba abriendo la puerta, pero yo decía: pero esa no es la puerta que el Señor me dice. Y, y obviamente ella insistía, insistía, insistía en su propio plan. Y bueno, le decía: bueno, que Dios te ayude, ¿no? Eh, y, y de pronto, obviamente, que luego de un tiempo, eh, más o menos un mes y medio, empezamos a ver los resultados y obviamente los resultados no fueron lo que ella esperaba, ¿no? Entonces, ella no se dio cuenta que obviamente que lo que ella estaba recibiendo era la voz de su carne, lo que ella quería recibir, pero no era la voz de Dios, porque lo que Dios estaba hablando, aunque ella aparentemente lo recibía, ella en su corazón no lo recibía. Eso fue lo que mostró Dios. Eh, Obviamente, ¿por qué? Porque ella quería que las cosas
salieran como, pues como ella quería, ¿no? Eh, no de la manera que Dios hizo su plan en un principio. Entonces yo le decía, mira, el Señor está advirtiendo esto, el Señor está diciendo esto, enfócate en el otro. Pero cuando ella veía la posibilidad de que no iba a hacer lo que ella quería, obviamente no quería seguir. Y entonces ahí fue donde ella empezó a confiar en su propio plan, entendimiento. Entonces para esto justamente hablé con otra persona que la conocía y me dijo, justo estaba orando por esta persona, ¿no? Por ella, y me dijo, Dios me ha dicho esto, que ella no puede confiar en su propio entendimiento ni en sus propios planes, que Él tiene planes mayores para ella. Y yo le dije, es lo mismo que yo había recibido y otras personas, pero ella no quiere recibir, ¿no? Entonces, yo le digo, bueno, ya Dios le hará entender. Entonces, ¿qué pasa por eso? Pasa que a veces, o sea, tú empiezas a escuchar algo, pero que no es la voz del Espíritu Santo, es la voz de tu carne. Es tu carne la que quiere hacer tu voluntad. Entonces, por más que tú clames, Señor, quiero hacer tu voluntad, ¿qué pasa cuando Dios te revela su voluntad, te revela los planes? Si no te gusta, no lo vas a recibir, entonces ahí el enemigo te va a empezar a hablar y te va a llevar a hacer tus propios planes y vas a fallar y vas a fracasar. Y te voy a decir que eso también le pasó a David. Entonces bueno, primero vamos a leer primero Proverbios 3 del 1 a 6, porque ahí están las claves, ¿ya? Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos. Como ya hemos dicho, tenemos que obedecer la ley de Dios y guardar sus mandamientos. Luego dice, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia, la verdad, atalas a tu cuello, escríbelas en tabla de tu corazón, hallarás gracia y hallarás. Luego de eso dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué importante es tener eso, gracia de Dios. Es como el favor de Dios también. Y buena opinión, dice, ante los ojos de Dios, o sea, que ante los ojos de Dios estés bien y ante los hombres. Entonces todo eso te va a llevar, porque eres un hombre justo, eres un hombre sabio, que sabe seguir el consejo de Dios, los mandamientos de Dios. Luego en el 5 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, dice la 7, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto aún será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Y te voy a decir que obviamente la persona que traté de aconsejar y no seguía ni el consejo ni mío ni de otras personas, obviamente sufre de muchas enfermedades. Entonces se dan cuenta que parte de la sabiduría te va a dar aún medicina, es el consejo de Dios, ¿no? El temer a Jehová significa que yo le temo a Él, le obedezco a Él y sigo su voluntad y no mi voluntad. Porque si no estoy como peleando contra Dios, voy a empezar a pelear y yo sé lo que es pelear contra Dios. Porque cuando a mí me pasó también, yo me enfermé hace muchos años. Entonces, eso pasa. Entonces, ¿qué le pasó ahora sí a David? Primera de Crónicas 21. Dice, Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. Miren que Satanás mismo vino a sacudirlo y lo incitó a David a hacer un censo en Israel. Significa a contar, a contar. Entonces David les ordenó a Jehová, los comandantes del ejército, vayan y levanten un censo de Israel desde Berseba hasta Dan. Tráiganme un informe para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le dijo que el Señor multiplique 100 veces el número de gente que hay y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Pero majestad decía, ¿qué importancia tiene saber cuánto hay si todos son sus siervos? ¿Por qué va? Ahí le advirtió, miren, ¿por qué va a provocar su majestad en motivo de culpa para Israel? Sin embargo, el rey David se mantuvo enérgico en la orden. Le dijo, obedece lo que te estoy diciendo. Bueno, contaron todos los números de gente, ¿no? Joab no estaba de acuerdo con la orden del rey y por eso no contó a la gente de la tribu de Leví ni de Benjamín. Y era que Joab obviamente le entregó un resultado a él que no era exacto, pero era porque no estaba de acuerdo. A veces uno no está de acuerdo con la decisión de sus líderes, pero solo Dios va a demostrar quién tiene la razón. Pero aún así él lo obedeció, pero lo obedeció en parte, no totalmente, porque no estaba de acuerdo.
Entonces él lo había recibido, ¿no? A veces va a pasar así, pero igual el líder tiene que tomar consecuencias es su responsabilidad delante de Dios. Por eso digo, Dios va a demandar tu responsabilidad como líder. Y esto le pasó a David. En el 7 dice, Dios también se molestó con esa orden del rey y por eso castigó a Israel. Entonces castigó. ¿Qué pasó? David le dijo a Dios, he cometido un gran pecado, y si un tonto te ruego me perdones. Entonces el Señor le habló a Gad, profeta de David, ve y dile a David que el Señor dice, escoge entre estos 3 castigos, ¿cuál prefieres? Así a veces te va a decir Dios, escoge tu castigo, porque de todas maneras está bien, yo te perdono, pero vas a pagar la consecuencia de tu pecado. Dice, el Señor me envió a decirte que escojas entre estos 3 castigos, 3 años de hambre, 3 meses huyendo derrotado del ataque de tus enemigos, o 3 días con el castigo del Señor, es decir, pestes por todas partes y el ángel del Señor destruyendo gente por todo el territorio de Israel. Piénsalo, escógelo y dímelo para que yo se lo comunique al Señor que me envió. ¿Saben qué? Era porque David confió en su propia fuerza, en su pueblo, su gente. O sea, él pensaba que él era poderoso y que ni un enemigo lo derrotaba. ¿Por qué? Porque, o sea, él sabía quién estaba con él, que el Dios Todopoderoso está de su lado, pero él fue tentado. ¿Por qué? Porque Satanás vino y lo incitó. Entonces, a veces va a pasar así, que tú puedes ser muy ungido de Dios, muy conectado con Dios, para haber un momento de debilidad te puedes sacar de la gracia. Y te pueda llegar a pecar de tal manera que el Señor se moleste. Y eso va a traer muerte. Y eso va a traer muerte espiritual. Va a traer maldición a tu vida y también eso afecta tu economía. Bueno, David le dijo que obviamente mejor que estoy en un verdadero aprieto, mejor que mi castigo nos venga del Señor y no de seres humanos, pues su misericordia es grande. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Que cayera una epidemia sobre todo Israel, la cual provocó la muerte de 70.000 israelitas. ¿Se dan cuenta? Dios envió también un ángel para destruir Israel, pero cuando el ángel comenzó su trabajo, el Señor cambió de opinión y le dijo al ángel, basta, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto al lugar donde se tría el trigo, propiedad de Omán el Jebuseo. David miró hacia el cielo, vio al ángel del Señor parado entre el cielo y la tierra con una espada apuntando hacia Jerusalén. Cada vez que un ángel está con una espada apuntando, es juicio. Luego David, todos los ancianos vestidos con ropas, pues se postraron, obviamente. Clamaron al Señor misericordia. Obviamente luego el ángel le dijo, ¿no? Que David fuera a construir un altar para el Señor. Y así fue como David tuvo que levantar, obviamente, una ofrenda al Señor ahí. ¿No? Tuvo que levantar sacrificio al Señor para que obviamente luego dice el Señor le dio el orden al ángel de que guardara su espada, de que ya cesara la muerte. Entonces ahí fue obviamente quemado el sacrificio y ese fue una ofrenda de paz, para cesar la muerte de los israelitas. Bueno, en parte de mi experiencia, obviamente esto lo he vivido, obviamente. Una vez nos pasó esta situación con mi familia que empezamos a contar un dinero que nosotros no habíamos recibido todavía. Y así fue, que obviamente pecamos delante de Dios y eso nos trajo una muerte espiritual en nuestra economía. A pesar que diezmamos, ofrendamos y todo eso, pero eso no le agradó a Dios, el que nosotros contáramos. Y a veces aún con mi salario, cuando no lo había recibido, que yo hiciera cuentas antes. Y eso fue lo que el Señor me enseñó a través de esta enseñanza. Y me dijo, eso pasa cuando la gente cuenta más en su salario, en su dinero, en sus fuerzas, en su trabajo, en lo que sea. Y ahí puede venirte tu economía abajo. Viene muerte aún espiritual en algunas áreas de tu vida. Pero Dios fue misericordioso, fue inmediatamente, o sea, me puse a cuentas y obviamente la ofrenda de paz que hicimos fue obviamente a través de la Santa Cena, junto con mi familia, y obviamente para que otra vez volviera todo, obviamente, a la vida. Obviamente que también una vez le pasó algo así a mi esposo y yo le conté mi testimonio y eso le sirvió a él. De que obviamente nos arrepintiéramos, porque obviamente él y yo somos uno. Si uno peca, el otro peca, y hicimos lo mismo. Y se cesó por medio de esa ofrenda de paz. Entonces a veces va a pasar así. Pero es necesario, obviamente, que tú entiendas que no puedes contar con algo que tú todavía no has recibido. No puedes hacer cuentas. Cuando ya lo recibes, sí, planifica y todo, lo que tienes, no con lo que no tienes
O aún si lo que tienes, por ejemplo, tienes en la cuenta de banco $1.000.000 de repente, aún confiar más en lo que yo tengo, eso tampoco le gusta al Señor y el Señor sabe. Porque puedo ser que yo tenga el dinero. Entonces yo le digo, Señor, bueno, voy a usarlo conforme tú me vas diciendo, indicando, nada más. Pero no poner, obviamente, mi confianza en lo que yo tengo en el banco, ni mi trabajo, ni mi salario, y no contar con eso adelantadamente. Entonces ese testimonio le ha servido a otras personas y gloria a Dios por eso. Amén. Vamos rápidamente al punto número 4. El punto número 4 es, ¿sabes qué? Para el, para el siguiente año necesitas recibir revelación de 3 palabras: riquezas, honra y vida. Eso tú no sabes cuánta bendición a mí me ha traído. O sea, todos estos puntos que te estoy dando es porque yo ya lo vivo, lo he experimentado y lo sé. Y esto me ha traído a mí prosperidad, libertad económica, porque algo que Dios me empezó a dar fue sabiduría financiera. Y lo entendí a través de la revelación de las riquezas, la honra y la vida. Son 3 palabras que se conectan. Pero ¿sabes qué? Dios me llevó a entender que las riquezas es más que dinero. Riquezas es no solo riquezas espirituales, sino tenemos riquezas en recursos humanos, contactos divinos, que son contactos de oro, como a veces me lo dicen. Es verdad, eso vale más que el oro, más que el dinero. Entonces a veces no es tener dinero solamente, es tener verdadera riqueza. Riqueza espiritual, por ejemplo, puedes tener dones, puedes tener conexiones, como te digo, puedes tener por ejemplo, una familia, eso es riqueza. Familia, tener casas, propiedades, también eso es riqueza. Entonces hay distintas formas de cómo vas a poder tener entendimiento de eso. Entonces lo vamos a ver a través de dos, vamos a verlo en Proverbios 22:4, donde dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Quiere decir que riquezas, honra y vida son un salario, un premio, es un galardón de Dios. Él te va a dar riquezas, honra y vida. ¿Ok? Pero la clave es humildad y temor de Jehová. Y eso se conecta con la sabiduría de Dios. Entonces, si somos humildes, aceptamos el consejo de Dios. Acepto lo que el Señor me diga. Así como David al final se arrepintió y él aceptó que Dios me corrija. Yo prefiero que Dios me corrija a que obviamente, o que Dios aún me pueda traer un juicio, porque yo sé que sus juicios son para arrepentimiento, que Dios es misericordioso, porque Él aún podría detener su mano, pero los enemigos no van a tener misericordia de mí, ¿no? Pero aún así con el dolor, Él vio morir a su pueblo. Entonces, por eso, cuando nosotros somos temerosos de Dios y yo le temo a Dios y yo sé que yo le voy a traer consecuencias aún a mi familia, a mi descendencia, entonces necesitamos humillarnos delante de Dios, necesitamos aprender a ser humildes. Humilde, ¿qué significa? Que yo no soy orgulloso de decir que yo lo sé todo, o que yo lo tengo todo, o que yo en mi propia sabiduría, creyéndome inteligente, puedo solucionar todo. No puedo. Necesito depender de Dios y en eso está el temor de Jehová. Entonces ahí es donde Dios te va a traer riquezas, honra y vida, ¿no? Y luego vamos a ver Proverbios 3:16. Y en Proverbios 3:16 dice, vamos a ver en esta versión, ¿no? En la versión de Reina Valera 60 dice: largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Largura de vida en su mano derecha. ¿Y por qué en la izquierda hay riquezas y honra? Porque con la mano, obviamente, izquierda, generalmente representa la mano con la que no es muy fuerte en comparación de la otra, a menos que sea zurdo, obviamente. O si eres ambidiestro, no lo sé. Pero la mano izquierda representa la mano con la que no tenemos tanta fuerza, no somos tan diestros. Entonces aquí está, aquí es donde se conectan las riquezas y la honra. Y como una hermana me explicaba que Dios le había revelado un sueño a través de la honra y todo eso, de que no tenemos que ser religiosos y obviamente tenerlo en el entendimiento de Dios, es verdad, hay que entender de qué manera se debe honrar primero a Dios, pero también hay que honrar a los hombres, como enseña la palabra: honra padre y madre, honra a tus autoridades,
pero también que nos honremos los unos a los otros. Pero la honra va más allá de solamente respetar, del respeto, del cuidado, de ayudarnos unos a otros. Tiene que ver también con galardonarnos, porque va algo así como premiar. Tiene que ver porque en el original obviamente la honra significa el dar una compensación por algo. Por eso cuando nosotros honramos padre y madre, obviamente los respetamos mientras estamos, obviamente bajo su cuidado, les ayudamos, los cuidamos, pero ya cuando ya son mayores, pues se le asigna aún, se le debe asignar un salario a ellos, ¿no? Dios nos va a bendecir para nosotros bendecirlos a ellos también. Entonces lo mismo también en la palabra dice que nosotros debemos honrar aún a nuestros maestros, dándole para sus necesidades, o sea, darles obviamente un pago, una ofrenda. Dice, den la ofrenda a ellos. Pues porque obviamente es gente que te enseña, gente que dedica su tiempo, maestros de la palabra, un misioneros también dice ahí, la ofrenda para el que va, para el que sirve. Entonces tiene que ver con las ofrendas también el honrar. ¿Por qué? Porque cuando la palabra dice que Dios honra a los que le honran, es porque nosotros, no es solo porque yo lo respeto y porque yo lo amo, no, es porque yo le doy a Él el pago de lo que Él merece, de lo que la palabra me dice en diezmos, en ofrendas, en primicias, en a un pacto que Él me lleve a hacer, porque Él me lo dice, ¿no? Que de una manera yo selle algo. Entonces, tiene que ver con eso. Por eso es que riquezas y honra se conectan, no van separados. Entonces, cuando tú entiendas esa revelación, pide la revelación a Dios sobre esto, vas a tener largura de vida, y la largura de vida tiene que ver con la prosperidad, una vida próspera, una vida saludable, una vida que donde obviamente la gente no va a notar ni la edad que tienes. Te lo puedo decir yo por experiencia. Amén. Entonces, todo eso te va a fluir. O sea, se ve una persona próspera, saludable, resplandeciente, porque he entendido el principio de esto, que tiene que ver con la humildad y el temor a Dios. Amén. Que aunque no importa en el nivel que estés, o sea, yo puedo recibir enseñanza y aún corrección de mi discípulo más pequeñito. Lo puedo recibir porque así Jesús aprendía aún de los niños. Por eso decía, dejad que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque ellos son sinceros, ellos son honestos, ellos dicen la verdad. No hay en ellos medias tintas. Entonces así debemos aprender a hacer. Amén. Y bueno, vamos con el último punto. Y creo que el último punto es totalmente, no solo te va a traer sabiduría, sino libertad en tu economía total. Necesitas asociaciones divinas y conexiones de reino para tu economía, negocios y lo que sea de este ministerio. Entonces vamos a 2 Corintios 6, del 14 al 18, donde habla que somos templo del Dios viviente, pero y por eso, obviamente, Pablo, el apóstol, advierte aquí y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o unión tiene Cristo con Belial o Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿qué tiene que ver el incrédulo con el creyente? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y la de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, ¿no? Y por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Bueno, yo sé que muchas personas usan este verso para obviamente casos de noviazgo, de matrimonio, aún de ministerio también. Algunos han aprendido, porque yo lo aprendí así. Lo tuve que aprender así, porque yo tuve que aprender que aún gente que aparentemente dice ser cristiana no es cristiana, no es gente creyente, es gente incrédula. Entonces, ¿qué tengo que ver yo con un incrédulo? Si no tienen la misma fe mía, no se puede asociar conmigo. Entonces, esto lo he aprendido no solamente para el ministerio, sino para la economía, para hacer negocios. Es importantísimo. Entonces, voy a darte primero un ejemplo, un testimonio de una mujer, ¿ya?
porque de esto obviamente voy a dar una enseñanza mayor el próximo año, porque voy a entrar a temas de guerra espiritual y obviamente vamos a ver cómo derrotar el espíritu de Pitón. Ya lo hemos hablado en los falsos profetas, que se manifiesta mucho, pero vamos a ver algo más aquí, porque esto fue una enseñanza que a mí me trajo mucha revelación a través, obviamente, del ministerio de Katy Souza, que es una mujer súper profética y evangelística. Ella se manifiesta mucho en señales, milagros, sanidades, sobre todo sanidad del alma, muchísimo. Y ella también en milagros económicos. Y ocurre que una mujer la había llamado y le preguntaba a ella, obviamente, que necesitaba ayuda, libertad económica, porque obviamente estaba llena no solamente de deuda, sino que su negocio ya se iba a ir a la bancarrota. Entonces en eso, ella recibe en el espíritu una serpiente. Ella ve en el espíritu una serpiente cuando empieza a orar por ella. Entonces le dijo, no sé por qué, pero veo el espíritu de Pitón atacando tu economía. Entonces ella dice, ay, pero yo no sé cómo, o sea, yo soy cristiana, o sea, no tengo nada que ver con eso. Bueno, le dice, ora y pide la revelación al Señor, pero es lo que yo veo, le dijo el espíritu. Entonces dice ella que ella obviamente estaba orando, pidiendo la revelación a Dios. Y que ella dice que ella tenía un negocio con una socia cristiana, que iba a la iglesia y todo, que supuestamente era una mujer cristiana. Es una mujer cristiana, obviamente, de iglesia, ya. Entonces, supuestamente era una amiga que la conocía y todo eso, una mujer de confianza, que ella no podría sospechar nada de ella. Y entonces en eso, dice que mientras ella estaba manejando el carro y su socia iba atrás de ella, dice que no sé cómo el Espíritu Santo le llevó a recordar esa palabra, ¿no? De lo que Katy Souza le había dicho a ella. Y en eso ella empezó a orar en lenguas, en ese momento empezó a orar en lenguas. Ella, Señor, revélame, revélame, ¿qué está pasando? O sea, ¿por dónde está entrando este espíritu? Y en eso dice que de pronto ve sentada una serpiente atrás, donde estaba su socia. De pronto ve la serpiente ahí. Y luego, bueno, cuando obviamente, ella empieza a pedir más revelación al Señor, bueno, después las cosas se destaparon en el negocio. ¿Qué ocurre? Que la amiga tenía negocios en un casino de Las Vegas. O sea, tenía otro negocio de donde sacaba obviamente el dinero y ese dinero lo había asociado con ella. Y ella no sabía que el espíritu Pitón estaba entrando a través de ella. Entonces se dan cuenta cuando no tenemos sabiduría financiera y no le preguntamos a Dios con quién debemos asociar, no solo porque sea mi amigo, porque mi amiga tenga dinero, voy a hacer, bueno, la plata y porque mi amiga asista a la iglesia. Tampoco eso tiene que ver. No, yo te digo que hay más gente, obviamente, más entendida en cosas de negocios, por eso dice la palabra que aprendamos de los hijos, obviamente, de este mundo, de los hijos astutos de este mundo, de la astucia de ellos, porque hay gente dentro de la iglesia que no tiene entendimiento de estas cosas, que no saben que esas cosas van a afectar y es entrada a los demonios. Obviamente el enemigo tiene derecho legal. Entonces ella no se había dado cuenta de eso. Entonces obviamente que luego que va a la iglesia, obviamente cuando Katy Souza los fue a visitar, empezaron a hacer guerra espiritual y le dijo en eso, el Señor le dijo a Katy, abre la puerta porque ahorita la serpiente sale de acá, porque no solo se ha infiltrado en esto, se infiltró en toda la iglesia, le dijo. Y empezaron a hacer guerra espiritual y dijo, de pronto vi así, que la puerta se abrió y salió esa Pitón, salió corriendo de ahí. El espíritu de Pitón no solamente es algo que tiene que ver con espíritu de adivinación, es un espíritu asignado para traer muerte espiritual en todo. Y obviamente la Pitón sabe que obviamente a través de la economía ministerios se van a desatar, ¿no? Para traer obviamente bendición a la iglesia. Entonces hay gente que ha hecho negocios, eso es lo que el Señor me mostraba a través de ese testimonio, gente que ha hecho negocios engañando o invirtiendo en negocios ilegales o del reino de las tinieblas. Pero también hay gente que ha hecho acuerdos con gente que está atada a las tinieblas. Entonces, algo que ella advertía era, no dejes que el espíritu de Pitón destruya tus finanzas.
Acuérdate que la serpiente es la más astuta de los animales y es experta en camuflajes. Acuérdate de eso. Por eso tenemos que tener el discernimiento profético, ese discernimiento del espíritu. Y si tienes el discernimiento de espíritus, que es un don mucho mejor, actívalo para los negocios, para que veas con quién estás haciendo negocio y con quién te vas a casar también, porque eso también es muy importante. El espíritu de Pitón viene a ahogar y a destruir toda área en tu vida hasta matarte lentamente. Su ataque viene a traer retraso, bloqueo, parálisis, destrucción y muerte en tus finanzas. Así que es importante, obviamente, arrepentirse, renunciar, romper pactos, acuerdos con personas, organizaciones, cosas, palabras, para ser libres de ese espíritu. Y no solo eso, hay gente que está haciendo asociación con el reino de las tinieblas en sus compras. Y con esto cierro esta enseñanza, porque de verdad hay mucho para hablar de esto. El próximo año vamos a desarrollar mucho más esto, pero con esto es solamente la conexión para que entiendas cómo ya empezar, porque enero Dios me dijo 30 días de consagración. Y de esto tienes que salir de Babilonia, tienes que salir de todo, de lo Egipto, de todo sistema del mundo, porque algo que ha pasado en Estados Unidos que fue expuesto a través obviamente de nuestra mentora en la red global, nuestra líder en la red global profética, que es la apóstol Jennifer Leclerc. Ella había recibido una revelación a través de que el caso de este hombre Balenciaga había sido expuesto públicamente y que el Señor obviamente le dijo esto: confronta a la iglesia para que la iglesia decida qué es lo que quieren llevar con ellos. ¿Por qué? Porque este Balenciaga es el dueño de Gucci, de los productos Gucci, ¿no? Ahora, obviamente en Estados Unidos hay gente que compra Gucci. Ahora, yo creo que es bastante difícil que obviamente en Sudamérica o en Latinoamérica se compre este tipo de productos, pero aún así, o sea, con esto conecta la revelación. Obviamente que habían expuesto que esa persona, su negocio estaba sacando dinero, o sea, para el negocio de Gucci, ¿sabes de dónde saca el dinero? Fue expuesto públicamente por la corrupción de explotación de niños, pornografía de niños. Obviamente, a través de estas cosas tan terribles, que es corrupción y maldad delante de Dios. Y por solamente llevar una cartera Gucci, unos zapatos Gucci, tú no sabes a dónde te estás yendo, con quién te estás asociando. Te estás asociando con el reino de las tinieblas. Obviamente que cada compra tenemos que orar también y saber de dónde viene, qué productos. Y aquí también es donde obviamente yo les voy a compartir obviamente al final de esta enseñanza un video y tiene que ver también con estos regalos obviamente cristianos. Hace muchos años nos pasó a mi esposa y a mí que nos regalaron unas joyas obviamente cristianas. Y nos regaló obviamente un ministro de Dios. Pero esa persona no sabía que el negocio de eso estaba consagrado. A nosotros se nos rompió eso. Yo no entendía por qué, pero Dios al final sacó toda la luz. Porque luego, obviamente, les regalaron acá a unas personas para, obviamente, hacer negocio con anillos cristianos que decían Jesús y tenían símbolos supuestamente cristianos. Pero la verdad a mí nunca me trajo paz esos anillos. Eran muy lindos, muy bonitos, de muchos colores y tanta cosa ya. Al final, ¿qué averiguamos? Que todo venía de una tienda hecho en la China, una tienda donde lo consagraban todo al dragón. Entonces, justo ahí hacían todos esos productos cristianos porque obviamente es barato hacerlo en la China, pero no sabían que lo estaban haciendo en una tienda donde hacían consagraciones al dragón. Entonces, ya eso era anatema. Entonces, esas personas empezaron a hacer negocio dentro de esa iglesia y empezaron a traer maldición a la economía. Eso no sabían. Entonces, acá, gracias a Dios, bueno, lo detectamos, lo sacamos, pedimos perdón, obviamente, por haberlo recibido solamente. Tú tienes que pedir perdón. Y si lo has usado mucho más. La cosa que al final lo botamos, lo quemamos y sacamos todo eso, ¿no? Y eso fue lo que nos dijo el Señor, que a veces nos estamos asociando con cosas, solo recibiendo estás en acuerdo. Ya está, es como decir un amén, ¿no? Es como cuando tú dices, recibo la palabra, la tomo. Lo mismo es un regalo.
y tú no sabes a qué está consagrado, qué Dios está consagrado o qué símbolo representa eso. Entonces las tinieblas están afectando tu economía y aún tu vida espiritual. ¿Qué pasó en este último mes? Que obviamente aquí en Noruega es tradición obviamente celebrar estas fiestas de fin de año. Yo este año no he querido publicar nada de estas cosas porque obviamente recién el próximo año, que va a ser mi año número 17, recién voy a poder hablar de esto públicamente, porque voy a tratar ya de temas espirituales más profundos, más controversiales, y ahí voy a hablar. Ahí voy a hablar de la Navidad, pero bueno. ¿Qué pasa? Que en esta época obviamente la gente pues empiezan a celebrar, a dar regalos y todas esas cosas. Bueno, cuando alguien te da un regalo con amor, tú no lo vas a despreciar, obviamente que no. Entonces ocurre que vino una persona y nos regaló, nos hizo 2 regalos especiales a mi esposo y a mí. Y nos regalaron unos libros cristianos de unos excelentes autores y unas tazas que al final van a ver el video, al final te los voy a poner ahí, un video cortito, lo van a ver totalmente cristiano, o sea que muy sutil el enemigo quiso entrar por aquí. Con palabra, obviamente con palabra, decoración, todo muy bonito, unas tazas hermosas, supuestamente cristianas. Y como les digo, con promesas de Dios y todo. Excelente, lindo, hermoso. Yo no sé por qué, pero gracias a Dios, Dios me dio un sueño de advertencia de justamente una persona que venía a darme regalo y se está infiltrando otro espíritu ahí. Y cuando obviamente yo lo abrí y todo eso, Dios me hizo recordar mi sueño. Entonces luego obviamente que le comento esto obviamente a mi madre, que es mi escudera principal, y ella me dice lo que había recibido de parte de Dios. Me dijo, Marián, Dios me dice, no es nada bueno. Entonces luego obviamente orando, Dios me vuelve a hacer recordar el sueño y me da una palabra. Y luego obviamente yo le comento a mi esposo y mi esposo me dice, a ver, vamos a averiguar quién fabrica esto. Y cuando encontramos fue una tienda china que obviamente también hacen lo mismo. Estos rituales, esas cosas, y obviamente lo consagran. Todo lo que ellos fabrican lo consagran para sus dioses. Entonces el Señor nos dijo, saquen eso, bótenlo, quémelo. Y no solo eso, me dijo, esto está trayendo muerte espiritual a muchos cristianos. Y nos llevó a hacer lo mismo, ofrenda de paz, a hacer Santa Cena, para limpiarnos aún de todo esto, porque eso podría traer muerte espiritual a nosotros. Entonces, como lo habíamos recibido, nosotros tuvimos que, obviamente, pedir perdón, arrepentirnos, botar todo eso y no regalárselo a nadie más, porque eso va a traer maldición. Pero lo botamos y lo echamos fuera y obviamente limpiando todo como Dios dijo, obviamente, ¿no? Entonces, este es mi testimonio para todos ustedes, para que entiendan cómo limpiarse de la iniquidad, porque es el misterio de la iniquidad. Es muy sutil el diablo cómo está entrando en las tiendas cristianas, en librerías cristianas y en muchas cosas. Por eso oren cuando reciban regalos, porque le digo que la mayoría de los regalos que he visto se han infiltrado espíritus, y más en conferencias, olvídate. A mí me han regalado regalos en conferencias que han sido pactados, consagrados al enemigo para traerme muerte espiritual a mí, para tratar de matarme. Y gracias a Dios, Dios revelando en sueños, Dios hablando a mis intercesores, Dios hablando a mi vida, Dios me salvó y me libró. Y yo he tenido que votarlo. Por eso les digo, todo regalo obviamente quizás se hace con amor y otros con mala intención, pero siempre cuando lo recibas, ora. Ora, obviamente, destruye pactos, si eso te dice el Señor, pero si Dios te dice que eso es anatema, tienes que sacarlo de tu casa, tienes que votarlo, ¿ok? Y no se lo regales a nadie. Bueno, queridos hermanos, esta enseñanza ha sido larga, pero bueno, es la última enseñanza de fin de año y era con testimonio y con varias cosas que yo sé que les va a traer a ustedes les va a dar revelación, sabiduría financiera para que tengan libertad económica, porque todo esto te trae libertad en tu economía. Te quieren atar, te quieren parar, así como hacían con Isaac, pero no vamos a parar y vamos hacia Rehobot, hacia el pozo de la fructificación, de la prosperidad, y aún vamos hacia Berseba, que es donde vamos a hacer el pacto del juramento, el pozo del juramento, donde nos consagramos a Dios y vamos a dedicar todo al Señor y a recordar nuestros votos y pactos, que solo con Él es nuestra adoración y servicio. Amén.
Bueno, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, que tengan un feliz año a todos mis hermanos, hermanas de toda Latinoamérica y de todos los latinos del mundo, unidos. Seguimos adelante en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos hasta la palabra profética del año 2023. Dios les bendiga a todos. Bye bye.